tal? Espero que todo vaya muy bien por sus casas, en sus situaciones personales, familiares y demás. Y pues bueno, hoy vamos a empezar la última sesión de videos y de exposiciones grabadas. Y pues además terminamos también ya la lectura, al menos de lo que está propuesto para este curso de textos propiamente del corpus kantiano. Y pues nuestra última lectura entonces proviene de la crítica de la facultad de juzgar, que es la tercera y última de las críticas que escribiera Kant y con la cual pues su principal pretensión o objetivo era cerrar el sistema de la filosofía que él proponía, partiendo pues de los lineamientos críticos con los cuales había comenzado desde la crítica de la razón pura. Bueno, la crítica de la facultad de juzgar es un texto que aparece publicado a principios de 1790, tan solo 2 años después de la publicación de la crítica de la razón práctica en 1788. Esta crítica, sin embargo, y a pesar del corto tiempo que parece fue el de su construcción y ordenamiento, ¿no? Un poco menos de 2 años, tiene una historia bastante peculiar, porque según los estudiosos de esta crítica, ¿no? Y las personas que se han dedicado, pues como ya de manera mucho más exclusiva a ver cuál ha sido el desarrollo del pensamiento kantiano, pues lo que dicen es que para el momento, para cuando Kant finaliza la crítica de la razón práctica, ya entonces estaba entre sus siguientes objetivos el hacer una crítica del gusto únicamente, donde lo que iba a abordar era el tema del placer y el displacer. ¿Sí? Que si ustedes se dan cuenta en la lectura se aborda eso y se aborda también el problema del gusto. De modo que en un principio esta tercera crítica en realidad iba a ser una crítica del gusto o una crítica en un sentido pues estético relacionado con el arte. Sin embargo, como vimos la semana pasada, la controversia sobre el espinosismo introduce una serie de elementos, de problemas y de preguntas que irían entonces modificando y ampliando el ámbito de esta crítica. Y una de las principales cuestiones con las que Kant iba a tener que lidiar era precisamente con su noción de Dios y por qué es importante la idea de Dios tal y como él la propone y que se opone además o está en un franco contraste con la idea del Dios espinosista. Entonces, inicialmente, y esto es una, por decirlo, cronología que establece John Samito, que es una de las personas que más han estudiado la tercera crítica, dice que inicialmente entonces estamos ante lo que él denomina un giro estético, que es lo que propiamente constituye una crítica del gusto, a la cual vendría luego un giro cognitivo, que es cuando aparece entonces la distinción entre la facultad de juzgar determinante y la reflexionante, y que esto todavía se da en el marco de una crítica del gusto como tal. Y finalmente vendría lo que él denomina el giro ético, que es el que responde precisamente a la controversia del espinosismo, y donde entonces aparecería la necesidad de incluir una sección mucho más amplia y expandida acerca de cómo es posible que el reino de los fines y que el concepto de fin como concepto propio de la filosofía práctica sea capaz de rastrearse también en la naturaleza, que es donde Kant introduce entonces el concepto de fin natural, que es la manera por la cual él entiende a los organismos o a los seres vivientes, y que constituye un eslabón en su razonamiento que va a culminar en toda esta idea de por qué tenemos que pensar que en efecto hay un Dios, a pesar de que no sabemos si existe o no con certeza, o si lo podemos conocer o no a la manera de cualquier, o más bien que no lo podemos conocer como se conocen las cosas de la naturaleza.
Entonces hay ahí varios momentos que es importante tener en cuenta. Esto también es relevante precisamente porque la introducción que leímos para hoy es la introducción que finalmente aparece cuando se publica la crítica de la Facultad de Juzgar en 1790. Es decir, es una introducción que Kant escribe luego de que ha culminado todas estas distintas fases en las que se discuten cada uno de estos aspectos, ¿no? La parte que tiene que ver con el gusto, la parte que tiene que ver con la facultad de juzgar como tal y la parte que tiene que ver con la manera de entender el problema moral y ético en la naturaleza. Sin embargo, Kant había escrito ya antes otra introducción, la cual se conoce como, pues, evidentemente, la primera introducción a la crítica de la facultad de juzgar, que tiene una historia muy curiosa porque además fue un texto que estuvo perdido por más de un siglo y solamente aparecería publicado por primera vez a principios del siglo XX, cuando se encuentra ese papel entre muchos de los que estaban todavía en el archivo que tenía la Sociedad Alemana de Filosofía, y que se publica entonces en uno de los volúmenes de la obra completa de Kant. Entonces es algo que aparece hasta después. Y al parecer es una introducción que justamente todavía no tiene en cuenta este tercer elemento de la controversia sobre el espinosismo. Pero, pues como les digo, en la introducción en la que leímos para hoy, pues sí ya se incluye todo eso. Nada más para finalizar esta breve introducción al texto de esta sesión, pues quisiera nada más mencionarles un aspecto que se encuentra en el prefacio, que básicamente es lo último que Kant dice en el prefacio, que es esto: concluyo con esto todo mi negocio crítico. O sea, esta tercera y última crítica ya cierra como tal lo que es la empresa crítica en cuanto tal, ¿no? O sea, hasta aquí llega esa parte de la filosofía kantiana que precisamente se pregunta por las condiciones de posibilidad de las cosas y que por lo tanto trata de desmarcarse por completo de lo que son las filosofías dogmáticas. Y sigue así Kant: sin negligencia avanzaré hacia lo doctrinario, es decir, pasar de la crítica ahora sí a la parte metafísica de todo esto que él ya dijo, ¿no? Si recuerdan, en alguna de las clases anteriores les había hablado ya, ¿no?, de cuál era la diferencia entre hablar de una crítica y de una metafísica y de una ciencia natural o de una moral y ética como tales. Entonces, sin negligencia pasaría hacia lo doctrinario, es decir, ya hacia la metafísica propiamente dicha, a fin de ganarle a mi creciente edad. ¿Sí? Cuando Kant publica la crítica de la facultad de juzgar, pues ya tenía 66 años. O sea, no estaba tampoco tan viejo, pero pues bueno, él ya empezaba a sentir que pues ya estaba más para allá que para acá, ¿no? A fin de ganarle a mi creciente edad, en lo posible, el tiempo que en alguna medida todavía sea propicio para ello. Entonces es muy consciente, ¿no?, de que ya al finalizar esto, ahora sí empieza o se abre más bien un campo muy importante para la filosofía que él está tratando de plantear. Y yo creo que por eso mismo es que la década de 1790 es también muy prolífica y sobre todo en textos muy grandes e importantes, ya en lo que sería la filosofía última de Kant, ¿no?, como son la metafísica de las costumbres, la religión dentro de los límites de la razón, la publicación de la antropología en sentido pragmático, la aparición de la paz perpetua. En fin, aparecen aquí obras que son muy importantes y voluminosas, pero más bien cuya relevancia precisamente radica en que toman todos estos elementos cultivados y nutridos durante la crítica y ya empiezan entonces a darle una forma doctrinaria. Es decir, si la crítica es el fundamento, ahora sí vamos a ver cómo es que se construye este edificio de la filosofía y todos sus distintos departamentos. Bueno, que ese es otro texto muy importante, ¿no?, la disputa de las facultades. Entonces, digamos,
este cierre de la crítica que hace Kant con la crítica de la facultad de juzgar, pues es sumamente importante justamente para poder ahora sí dar ese siguiente paso, que es el paso doctrinario, es decir, el paso de hablar de cuáles son las metafísicas propias de cada uno de estos dominios de la filosofía y cómo de ellas se desprenden ciencias específicas o saberes específicos que van articulando cada una de estas cosas y de principios a priori trascendentales que Kant encontró o postuló durante la empresa crítica.